como hemos estado teniendo y observando estas últimas semanas, hemos hablado bastante de lo que es la palabra. Y la semana pasada hablamos de lo que era la disposición de Esdras, que nos llevó a lo que estamos viendo el día de hoy, lo que vamos a ver el día de hoy, que significa preparándonos para la oración y ministerio de la palabra. Tomamos esto por que la semana pasada vimos la disposición de Esdras y que vimos que disposición es tanto la motivación como la preparación a lo que conlleva. Vimos también que lo que Esdras hizo fue enfocarse en el ministerio de la palabra. Entonces, a consecuencia de esto es como retomar lo que veníamos de la semana anterior. Entonces, a consecuencia de eso tenemos este tema. Vamos a orar para que Dios nos dirija y nos guíe y para que tengamos su palabra en entendimiento y en verdad en nosotros. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a poder humillarnos, a poder conocerte, a poder ser vivificados, cimentados y sostenidos en la fe. Ayúdanos cada día a ser fieles a tu nombre y quitar toda obra aborrecible en nuestro corazón. Aprender de ti, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos. Ayúdanos con la revelación, ayúdanos con la palabra, ayúdanos con la verdad. Y ayúdanos a ser sujetos a ti, Señor Jehová. En nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos hoy, preparándonos para la oración y ministerio de la palabra. Y eso es bien importante porque antes o a veces cuando nos queremos dedicar a hacer algo, tenemos que preparar las cosas. Prepararlas en diversas maneras, porque como uno a veces está atrapado en el día a día, está atrapado a veces en malas organizaciones, está atrapado uno en varios aspectos o inclusive desmotivado. Entonces hay que prepararnos bien para poder cumplir prácticamente con esta parte de la preparación de la oración y ministerio de la palabra, que es bien importante según lo que vimos la semana anterior. Entonces dice, porque Esdras había dispuesto su corazón para poner por obra la ley de Jehová y enseñar en medio de Israel sus mandamientos y preceptos. Esdras 7:10 igual, el anterior fue Nácar Colunga, esta Reina Valera dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok, entonces vamos a hacer acá. Entonces, si nos damos cuenta, como la semana anterior vimos, que era disposición, y ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en preparar. También vamos a hablar un poquito de la motivación, pero vamos a ver un poquito más por acá, dice. También hoy tomamos estas tres citas como base, por así decirlo. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Entonces, como le habíamos hablado la semana pasada, de que lo que hizo Esdras prácticamente fue el ministerio de la palabra, que es preparar, inquirir, cumplir y enseñar. Entonces, todo esto se encerrado en el ministerio de la palabra. Vamos a tocar un poco la oración también, pero el enfoque es ministerio de la palabra porque es algo bastante extenso. Como muy bien sabemos, la oración la hemos visto todos los días a las 8, un poco de ello y después oramos. Y pues la oración, el ministerio de la palabra también es algo bien importante, que se divide en varias cosas, que tiene sus bases y sus frutos, y que por eso mismo vamos a hacer esto, prepararnos para comenzar a meternos en el ministerio de la palabra. Entonces, como lo hemos estado haciendo siempre, vamos a hacer definiciones para comprender un poco más y adentrarnos en lo que con respecta a aprender un poco más de esto. Entonces veamos las definiciones. Tenemos la palabra disposición, que es la misma que vimos la vez anterior y va a servir para lo de hoy, que dice colocar o poner personas o cosas de una manera determinada. Poner las cosas convenientemente y hacer lo necesario para un fin determinado. Entonces, si se dan cuenta acá, tenemos esto, poner las cosas convenientemente y hacer lo necesario para un fin determinado. Y para eso necesitamos preparar esto. ¿Sí? Esto fue lo que vimos ayer, la semana pasada, disposición. Ahorita tenemos que ver lo que conlleva prepararse. Aquí también dice establecer u ordenar lo que ha de hacerse. Es lo mismo, preparar las cosas para que estén en el orden debido. Pero como digo, la palabra disposición era la que abarcaba el mayor detalle y que es parte de lo que vamos a ver, pero también ahorita es cómo preparar las cosas. Ahora, 4. Dejar que una persona utilice algo o sirva de alguien sobre lo que no tiene derecho. Tener una persona o una cosa, algo que puede usarse o hacer un servicio.
tener libertad para usar una cosa en beneficio propio. De igual manera, el ministerio de la palabra es un beneficio propio, pero también que va a ser para los demás. Dice, sin más limitación de lo que estableció por la ley. Es decir, que hagamos todo conforme a lo que está escrito. Y 7, disponerse, tener la intención de hacer algo, intención, y estar preparado para hacerlo. Este es nuestro enfoque hoy, ¿ve? Y estar preparado para hacerlo. Vamos a hablar un poco también de la intención, pero eso ya vimos, creo que vimos bastante un poco la semana pasada. Vamos a tocar esto, estar preparado para ello. Entonces vimos la vez pasada que disposición significa que viene la raíz, que es en el hebreo es kun, que es propiamente estar erguido, es decir, estar perpendicular, de aquí causativo, levantar, en una gran variedad de aplicaciones, sea literalmente establecer, arreglar, preparar, aplicar o figurativamente nombrar, asegurar, prosperar o próspero. Vimos que todo esto se ha traducido en la Reina Valera como adornar. También aquí podemos ver la palabra orden. Vemos la palabra aquí también que es disponer, preparar, preparativo, proveer. Y ahora vamos a ver con esto de persistir. ¿Por qué la palabra persistir? Porque si vemos en el versículo que vimos anteriormente que dice, y nosotros persistiremos. Es decir, no solo el hecho que ahorita comencemos a preparar las cosas, sino que ya estando preparado tenemos que entrar a persistir. Preparar y persistir. Dice durar por largo tiempo o seguir durando. Es decir, no solo significa que yo prepare las cosas para el ministerio de palabras, sino que ya teniendo esa preparación, es decir, preparar el ambiente, de ahí en adelante yo tengo que persistir. Y también dice 2, mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Entonces tenemos que mantenernos firmes, tenemos que ser constantes cuando estemos en el ministerio de la palabra o oración y ministerio de la palabra. Vamos a darnos cuenta de que entonces la palabra persistiremos que aparece ahí es la palabra proscartereo. Si se dan cuenta, ustedes pueden ver que esta palabra proscartereo es la misma palabra que usamos cuando dice la Biblia y constantes en oración. No sé si fue el día martes que hablamos de eso. Dice que hay que estar constantes en oración. Entonces, es la misma palabra que usan con la oración y ministerio de la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Es la misma palabra, persistiremos a constante, pero es castereo, lo mismo. Entonces dice que viene la 43:14 y el 25:94, anhelar, es decir, una cosa a perseverar, constantemente diligente, o en un lugar asistir asiduamente a todos los ejercicios, o a una persona adherirse estrechamente a como servidor. Y aquí dice perseverar, persistir, listos, asistir, atender, constante. Entonces, ¿qué nos va a decir? Conforme a lo que hemos visto siempre, esa palabra, y nosotros persistiremos a la oración y ministerio de la palabra, lo podemos traducir como, y nosotros perseveraremos, nosotros persistiremos, nosotros estaremos listos para la oración y ministerio de la palabra, o nosotros asistiremos a la oración, al ministerio de la palabra, nosotros atenderemos a la oración o ministerio de la palabra, o nosotros seremos constantes en la oración y el ministerio de la palabra. Lo mismo que dijo Pablo. Lo está diciendo Pedro, solo que con otras palabras. Entonces veamos qué más. Vemos que igual es la palabra junta de proscastereo, forma fortificada de 42-53, preposición de dirección hacia, es decir, es que nos están dando la dirección hacia la oración y ministerio de la palabra. Con el genitivo el lado de, es decir, pertinente a, con el dativo por el lado de, es decir, acerca a, por lo general con el acusativo, el lugar, tiempo, ocasión o respecto, que es el destino de la relación, es decir, a lo que o por lo que se anuncia en el predicado. Acercar las cosas necesarias en composición denota esencialmente las mismas aplicaciones, es decir, movimiento hacia, acceso a o cercanía. Cartereo de un derivado de
94, transposición, ser fuerte, es decir, figurativamente firme. Entonces significa que nos tenemos que mantener firmes para la oración y el ministerio de la palabra. Tenemos que ser pacientes, ¿sí? Porque como digo, a veces uno puede sentirse frustrado porque no salen las cosas, pero para eso es lo de hoy. Porque si ahorita uno se lanza de una vez, por así decirlo, de alguna manera, a la oración y ministerio de la palabra, va a funcionar. Pero si uno no prepara ciertas cosas, va a costar más. Y también tenemos que hay una guerra que vamos a pelear porque estamos enfocándonos en una verdad de Cristo. Y por eso es necesario preparar ciertas cosas, prepararnos tanto espiritualmente, físicamente y en el alma. Entonces, por eso mismo vamos a la disposición. Sí, porque sabemos ahorita que queremos hacer cosas, queremos buscar más a Dios como lo hizo Esdras, como lo hizo Josías. Como vimos que Josías encontró el libro de la ley y provocó que todos se metieran con el libro de la ley, vemos Esdras por lo mismo, de que él por haber dispuesto su corazón a aprender, a cumplir y a enseñar, tuvo un respaldo del Rey de Reyes en el tiempo ese de Artajerjes, pero sabemos que es figura de Dios, y toda la restauración que trajo sobre el pueblo de Israel, conforme a la palabra, que iba preparado porque ya venían de la deportación de Babilonia, y muchas otras cosas que podemos tener con el anhelo y deseo de la palabra de Dios, o el anhelo de servirle, el anhelo de amarle, etcétera. Cualquier cosa que está, tenemos que disponernos, ¿ya? Siempre tiene que haber una disposición. Vimos que la disposición conlleva motivación y conlleva preparación. Entonces, veamos esto, dice Salmo 103:2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué escogí este versículo de Salmo 103:2? Porque a veces nuestra alma no quiere. O sea, nosotros entendemos que lo que es de Dios está bien, nosotros entendemos que necesitamos de Dios, pero nuestra alma no quiere. Y tenemos que convencer a nuestra alma de que le es necesario. Por eso David dice en este versículo, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces nosotros tenemos que convencernos a nosotros mismos, a nuestra alma, de que lo que vamos a hacer conforme a la oración y ministerio de la palabra es para nuestro beneficio. Esto lo puse de base, si nosotros leemos ese Salmo 103 un poquito a detalle, muestra qué beneficios trae, pero también lo podemos ver alrededor de constantemente la Biblia, lo que ya hemos vivido, lo que ya hemos experimentado, para nosotros disponernos en motivación en nuestra alma y nuestro ser, sabiendo de que si lo hacemos vamos a tener los beneficios, no solo ya muchos que ya tenemos, sino vamos a adquirir otros beneficios, una gloria más grande. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12:2 que dice que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció lo propio. Es decir, que sabemos que hay un premio en Cristo Jesús, que la Biblia habla de 7 galardones y que los tenemos que alcanzar, que están ahí para que nosotros los tomemos, son premios que tenemos, ¿no? Aparte de otras cosas que, bueno, esos son los más altos, pero siempre hay dentro del camino, de la carrera, el creyente, siempre hay bendiciones, glorias, etcétera. Por eso es la Biblia que vamos de gloria en gloria. Si vamos de gloria en gloria, significa que vamos a tener presencia de Dios más abundante cada vez que entremos a una nueva gloria. Un ejemplo de gloria en gloria puede ser cuando uno estudia. Puede ser que alguien cuando gana parvulitos dice, no significó nada prácticamente. Luego ganar párvulos entra a primaria y dice, bueno, no me fue tan beneficioso ganar básicas. Pero luego entra a ganar bachillerato y dice, bueno, más o menos ahora medio puedo conseguir trabajo con el básico, luego bachillerato y luego al entrar ya a la universidad ya el beneficio se hace mayor. Y ya después si alguien saca un doctorado también se vuelve más grande la gloria porque también ya lo pueden llevar a conferencias, ya también el nivel de sueldo que la persona tiene es mucho mayor. Pero mientras tanto, las primeras glorias, como ser graduado de párvulos, tal vez no sirvió de mucho, aparente. Tal vez ganar primaria no sirvió de mucho, aparentemente, pero fueron glorias, que esas glorias fueron de gloria en gloria hasta llegar a un doctorado o maestrías o lo que tengan que hacer y la gloria se convierte mucho más grande.
De igual manera en Cristo, uno aparentemente no piensa que hay glorias y uno alcanza glorias. Y esas glorias cada vez se hacen más grandes y más grandes y más grandes y más grandes y comienza a sentir más y más y más la presencia de Dios o algunas otras cosas que uno percibe o vive en Dios, el reposo, la fortaleza, el consejo, el amor, el cariño de Dios, el conocer no a Dios solo de una manera, pero a veces cuando uno entra en Cristo, uno lo conoce de una manera y tal vez esa manera piensa uno no me va a castigar, me va a regañar, pero ya cuando uno inclusive comete errores y Dios le dice a uno no, ánimo, vení, vamos otra vez, de regreso, ya vamos otra vez, entonces uno ya conoce, entonces hay que decirle al alma que no se olvide de sus beneficios, el beneficio del perdón, el beneficio del amor, el beneficio de la paz, el beneficio del consejo, el beneficio de la adopción, de la paternidad, etcétera. Luego, ya que tenemos los beneficios, es decir, que entender que Dios nos convenza, que Dios nos motive, que Dios nos guíe para aprender todos esos beneficios, que como digo, igual siempre al leer la palabra, Dios nos va a decir cuáles son sus beneficios o recordarnos. Veamos aquí ahora lo que es la preparación del lugar. Como les digo, ya tenemos la disposición, es decir, la motivación. Es cierto, no me indiqué a ver todas las motivaciones realmente, porque hay muchas, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros vayamos también y vayamos a motivarnos a nosotros mismos de lo que bueno, realmente es el Espíritu Santo que nos va a motivar, pero nosotros tenemos que agarrar también la Biblia y leer los beneficios de cosas que ya conocemos. Como dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Es decir, y también dice la Biblia que Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré, Jehová la fortaleza de mi vida. Entonces, cuando leemos la Biblia y leemos, por ejemplo, Salmos, Dios nos va a decir todas esas motivaciones para entrar en Él. Que si leemos la Biblia, si nos buscamos a Él, vamos a quitar todo temor. Entonces, eso es parte de la disposición, de disponernos, ¿ya? Entonces, cada quien, como le digo, cada quien es diferente. Dios a cada quien le va a dar una motivación diferente, porque no todos somos iguales, ¿me entienden? Por eso solo me encerré en eso, porque yo puedo hablar infinidad de temas de esto, pero lo importante es de que cada persona, Dios le va a poner la motivación que es necesaria y debida para que busque a Dios. Puede ser restauración familiar, porque yo puedo hablar de restauración familiar y a alguien le pasa de largo. Yo puedo hablar de muchas cosas como la salvación, la edificación, el ministerio, ¿me entienden? Pero, o la restauración de la casa de Dios, pero muchas personas no le van a poner atención. Pero el Espíritu Santo sí conoce a cada persona qué es lo que necesita para ser motivado y por eso podemos ir a orar y preguntarle al Señor, Señor, motívame. Necesito disponer mi corazón, necesito convencer a mi alma para hacerlo. Entonces, la primera tarea, es lo que queremos llamar así de nosotros para esto, es vamos de una vez a orar. No esperemos que me pase yo o que alguien les pase diciendo o convenciéndoles como 15 años y agarrar la Biblia de punta a punta para convencerlos, ¿no? Sino si no poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, dice la Biblia. Si alguien le da un versículo a uno nada más y ese versículo lo trata de llevar a cabo, Dios va a ver que esa persona está agarrando eso poco y le va a dar mucho. A veces esperamos solo que la persona dé todas las cosas y nosotros no poner de nuestra parte. Eso se llama pereza. Entonces necesitamos esto, disponernos. ¿Y eso qué significa? Vamos de una vez a orar. Vamos de una vez a leer la Biblia y a preguntarle al Señor, motívame. Porque Dios va a escuchar y va a comenzar a motivar a cada quien según el conocimiento que Dios tiene de cada persona. Es como que le dijera yo a alguien, mira, si ganas, te doy un carrito. Y es una señorita, ella no quiere carrito, ella quiere muñecas. O a un niño, mira, si ganas, te voy a dar eh, pan con frijoles. ¿No? El niño no quiere pan con frijoles, tal vez quiere unos sus 5 quetzales para ir a jugar maquinitas. ¿No? Entonces, no, cada quien tiene sus motivaciones. Entonces, por eso mismo, cada quien tiene que ser motivado por el Espíritu Santo y tiene que ir a orar a Dios. Señor, motívame. Señor, ayúdame a disponer mi corazón. Señor, ayúdame, guíame, muéstrame tu palabra, cómo ser motivado para yo hacerlo. Porque como les digo, las motivaciones son miles y cada quien va a recibir esa motivación de parte de Dios. Pero tomar en cuenta que ¿qué? Disponer al alma para qué, o sea, preparar al alma para que comience a buscar. Ya. Entonces, eso es, como digo, cada quien es diferente. Yo conozco personas que se motivan de diferente manera.
Entonces no todos son iguales. No todos son iguales y tenemos que tomar en cuenta. ¿Me entienden? Hay bases, claro que hay bases, pero yo no me voy a meter ahorita a las bases. Cada quien tiene que conocer sus bases, cada quien tiene que ir a buscar. Ahorita lo que me voy a enfocar es en preparar. Preparación del lugar. Dice lo siguiente. Dice Job 36, 16, dice, asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Ahora, ¿por qué le coloqué aquí la preparación del lugar? Cuando nosotros ya nos disponemos a buscar a Dios, ya tenemos una motivación de parte de Él, o simple y sencillamente, bueno, estoy motivado, o una de las cosas es lo voy a hacer, y en el camino me voy a ser motivado. Como le digo, no esperemos que ponernos un año y después de ese año comenzar a hacer algo, en el sentido de leer la Biblia, o hay personas que quieren convencerlas prácticamente de 20 años para que pongan a leer, ¿no? Sino tenemos que entender de que ya está la pauta, hay que hacerlo. Y amamos a Dios. Si decimos que amamos, tenemos que hacerlo. Entonces, yo creo que la motivación ya está. Si alguien ya está en Cristo, ya tiene la motivación de buscarlo porque le ama. Pero como digo, eso puede ser tema de otra situación. No me voy a detener en eso. Me voy a detener ahorita a lo que conlleva ya estar en la preparación del lugar. ¿Por qué le llamo preparación del lugar? Porque todo lo que estamos es un lugar. Yo estoy en mi casa, puedo estar en mi trabajo, puedo estar en otro país, por ejemplo. Entonces tengo que preparar el lugar. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahorita de la oración y el ministerio de la palabra. Oración y ministerio de la palabra. Entonces yo puedo preparar lugares, preparar cosas para yo hacerlo. Porque a veces siempre nuestra situación es que yo no puedo hacerlo porque no tengo lugar. Yo no puedo hacer tal cosa porque no tengo tal otra. Yo no puedo tal esto porque no tengo tal cosa. Y mientras vamos, podemos tener dos cosas. Uno, orarle a Dios para que Él nos brinde el lugar necesario. Y también y dentro del lugar, también prepararnos algo dentro de ese lugar para nosotros hacerlo. ¿Por qué? Porque la motivación ya la tenemos. La necesidad y la idea de entrar en oración y ministerio de la palabra. Entonces necesitamos preparar, ya, porque dice, así mismo vamos a ver aquí, libre de todo apuro y preparará mesa llena de grosura. Dice, libre de todo apuro. Entonces tenemos que entender dos cosas. Uno, la dimensión espiritual que conlleva, como bien ya habíamos visto, el hecho de buscar a Dios con todo el corazón y también el hecho de anhelar más de la presencia de Dios para buscarle cada día más, y para eso es preparar la dimensión, es decir, pedirle a Dios que santifique nuestro lugar de trabajo, santifique nuestra casa, para que tengamos el nivel espiritual, la manera, porque a veces hemos llenado nuestra casa de pereza, hemos llenado nuestra casa de amargura, de altivez, de tantas cosas que no son correctas. Y uno tiene que orar por el lugar donde está para que Dios santifique, pero también a la hora de prepararnos significa de preparar lugar, de que si yo estoy en mi trabajo, yo puedo tener un lugar dentro de mi trabajo para poder orar y para poder leer. Puede ser en el comedor, puede ser en una cafetería, es decir, encontrar un espacio siempre, no importa dónde, para estar con Él. Eso significa levantar un altar, por así decirlo. Y es cierto, como una vez me dijo, mira, pero yo no puedo ponerme de rodillas ahí cuando yo estoy hablando con alguien, ¿va? Pero entendamos de que a veces no es solo ponerse de rodillas uno para ponerse a orar. ¿Me entiendes? Puede ser que esté uno en una mesa, se pone en modo reposo y comienza a orar desde la mente. Y ahí cualquiera que nos va a ver, ese le está descansando. ¿Me entiendes? No va a ver que estamos orando, porque a veces lo queremos hacer es cierto, la oración es algo especial, pero lo queremos ver tan especial que se nos olvidan los pequeños detalles. Entonces, eso es bien importante de conocerlo, porque de lo contrario no vamos a avanzar. ¿Me entienden? Es decir, hay personas que quieren ser demasiado detallistas en las cosas, que si no es así no avanzan. Es decir, que tal vez quisieran tener una mesa ya ahí puesta, quisieran tener unos libros, como que 20 diccionarios, 30 Biblias, y comenzar a leer la escritura, si no, no se mueven. Entonces, a veces entramos en como una exageración de las cosas y no entendemos que hay detalles pequeños que los podemos utilizar. Entonces, como les digo, uno puede conocer los lugares en el cual está de diferentes maneras y preparar esos lugares para nosotros hacerlo.
rompiendo barreras religiosas, rompiendo muchas cosas que están ahí, que a veces nosotros no comprendemos, o cómo se llama, que por volverlo tan súper especial, nos olvidamos de esas cosas pequeñas y no sabemos de que aún así Dios nos puede premiar. Por ejemplo, yo conocí a una persona que, la persona parece que no sé qué estaba en como que un lugar como para tratarlo de las drogas o algo así. Y una persona me contó de que esa persona lo que hacía era de que mientras todos estaban durmiendo, la persona se iba a encerrar al baño y en el baño, que era el único lugar donde podía encender la luz, se ponía a leer la Biblia. ¿Entiendes? Y la pasaba en las noches prácticamente, en ese como reclinatorio, no sé qué es, para tratar las drogas. Y él en el baño, y ustedes saben que un baño no es algo aparentemente con buenos olores. No tiene olor a rosas, no tiene como una gran mesa, no tiene algo como que aparentemente especial o supernatural en ese sentido, sino simple y sencillamente uno sabe que un baño no tiene un buen olor. Imagínense a alguien sentado leyendo la Biblia y personas dicen, no, es que Dios es súper santo y etcétera. Entonces, no, la necesidad de la búsqueda de Dios provoca que nosotros encontremos cualquier lugar para leer o para orar. ¿Me entiende? Inclusive orar en el baño. Y la persona dice, ¿cómo vamos a hacerlo así si Dios es santo, Dios es puro? Pero la misma necesidad provoca que nosotros lo hagamos ahí. Por eso tenemos que preparar lugar. Donde estemos, tenemos que ver en qué lugar podemos cumplir con la lectura, podemos cumplir con la oración. Podemos preparar esos lugares. Como les digo, es preparar en el sentido de yo disponerme en mi corazón, preparar mi corazón, decir, bueno, solo eso tengo, es lo único que tengo que hacerlo. Y eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Entienden? Y eso tenemos que aprender a aplicarlo. Por ejemplo, en mi caso, desde los primeros trabajos que tuve, una de las únicas maneras que tenía yo para orar era o leer, era meterme al baño. Entonces yo entraba al baño de la empresa y me ponía a leer. ¿Por qué? Porque era el único, aparentemente, lugar íntimo que tenía. O a veces me ponía a orar. Y alguien diría, no, es que usted es un irreverente. Sí, tal vez sí, pero también la Biblia dice que yo era constante y era necesitado. La Biblia dice que a alguien, ¿cómo se llama? Al hambriento todo le parece rico, todo le parece dulce. Aún lo amargo le parece dulce. Pero Dios ve esa disposición, Dios ve la necesidad. Y después de esa necesidad, Él va a proveer otros lugares para que uno lo busque también. Uno puede buscar un parque, por ejemplo, inclusive si está alrededor del trabajo y no puede hacer leer en su casa, puede buscar un parque, puede buscar algún lugar para buscar lugares donde uno pueda tener esa comunión. Alguien dirá, me puede a la iglesia. Bueno, está bien, vaya y busque una iglesia, está bien. Pero hay momentos que la iglesia queda demasiado lejos. Queda tal vez a una hora de camino, queda unos 15 minutos, media hora, y no es tan sencillo como por ejemplo, que si a las 10 de la noche tengo ganas de orar, voy a agarrar un quetzal o el dinero y me voy a ir a la iglesia, porque está cerrada. Inclusive dentro de nuestra misma casa no tenemos tanta comunión. ¿Me entiendes por qué? Porque tal vez es una casa pequeña. Y en mi caso, por ejemplo, hace mucho tiempo eso hacía. Lo que me iba al baño de mi casa y me iba a orar. Y me ponía de rodillas en el baño de mi casa. ¿Y cómo preparaba mi lugar? Simple y sencillamente ponía una toalla o ponía algo. Y en ese lugar donde era el baño, le decía al Señor, lléname tu presencia. ¿Por qué? Porque era el único lugar que tenía, por así decirlo. Entonces uno tiene que preparar los lugares a donde va. Cualquier lugar, en un trabajo, etcétera, tiene que orar para que uno tenga en ese momento, si uno quiera, ir a ese lugar a orar. Porque estoy preparando ya un lugar de comunión en donde yo vaya. Igual en mi casa. Yo puedo tener un lugar específico para orar. Digo, bueno, aquí voy a orar y ya tengo mi espacio para oración. Alguien dice es que mi cuarto es pequeño, está bien, puede agarrar una esquina, puede agarrar, pero ese lugar enfóquelo, y úselo para orar o para leer, porque se lo está entregando a Dios. Está entregando ese lugar de altar, por así decirlo, ese espacio para exclusivamente entregárselo para oración y para lectura. Y Dios va a apreciar eso, y cuando Él vea que por muy poco que tiene, porque la Biblia dice, si no poco me ha sido fiel, en no mucho te pondré, si uno aprovecha ese espacio pequeño, uno va a tener le va a comenzar a proveer un espacio mayor. ¿Entiendes? Yo tengo también una foto por testimonio, me recuerdo que la tomé para que cuando en un futuro vean algo de parte de Dios, yo les voy a decir, mire, yo así comencé.
Y prácticamente creo que era no recuerdo cuántos metros, creo que era como de 2 metros por 5, creo que era, o menos, no sé cuánto era. Sí, como por 2 metros por 4, algo así. Era un espacio que tenía, prácticamente era mi cuarto. Lo único que tenía un sillón y un pequeño espacio donde estaba mi lugar de trabajo. Era bien pequeño, no sé cómo decirlo. Y prácticamente ahí armé como que mi lugar de oración, que era prácticamente un cuadrito chiquito. Y ahí lo hacía, ahí oraba y ahí leía. Era mi pequeño espacio. Ahora pues ya no tengo un espacio tan pequeño, tan reducido. Y también pues igual en la universidad no hay como que un lugar donde pueda ir uno orar. Entonces tenía que buscar lugares dentro de la universidad para poder orar y poder leer. Y allá va donde no hubiera mucha gente y siempre buscaba esos lugares para ir a orar y leer. Es decir, tenemos la capacidad para buscar esos espacios y Dios lo va a dar. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, como le digo, a veces queremos esa súper reverencia, ¿me entienden? O de expresar ciertas cosas, ¿no? Pero no nos damos cuenta que puede ser tan sencillo, no hay necesidad tampoco estar como que postrado, tirado para orar. Podemos hacerlo parado, podemos hacerlo caminando, de diferentes maneras, y Dios va a ver eso y se va a agradar y va a proveer como uno realmente lo quiere, porque uno va a hacer con lo que uno tenga. Entonces, si uno lo hace con lo que uno tiene, Dios después va a proveer. Dice, este me quiere agradar, y por eso mismo a veces te me lo pone uno en prueba para ver, bueno, te va a dar esto, a ver qué haces. Entonces uno tiene que aprovechar cada espacio, cada momento. Otra vez uno quisiera gritar, ¿va? Para alabar a Dios y no se va a poder. Pero Dios sabe que la intención de uno está y cuando llegue el momento le va a proveer todo lo necesario para hacer, si lo queremos hacer en esa super reverencia que queremos. ¿Me entiendes? Pero hay que aprovechar cada espacio. Como digo, puede ser en el baño, que vayan a leer. Pues Dios no se va a enojar realmente. Dios va a decir, Él tiene hambre y tiene necesidad de mí. Lo está haciendo aunque sea en el baño porque es el único lugar donde tiene. Y si en un poco me ha sido fiel, que tal vez es con papel higiénico, con personas que dejaron ahí el papel y tiene un mal olor, pero él aún así sabe que es el único espacio que tiene, sabe que es lo único que tiene para honrarme, lo voy a premiar, porque si no poco me ha sido fiel, en no mucho le pondré. En la preparación de los utensilios, miren, una cosa es ya preparar lo que cualquier lugar donde uno pueda leer la Biblia o orar, ¿va? ¿Me entiendes? Cualquier lugar puede darse, puede ser en la esquina de un hotel, etcétera, cualquier cosa. Dios, como le digo, si uno ora, le va a decir, le puede indicar, mira, anda ahora a tal lugar, a tal lugar, a tal otro, igual con leer. Pero también necesitamos cosas o utensilios, y lo puse utensilios para decir que son cosas útiles, cosas que necesitamos para poder hacerlo. A diferencia del tiempo antiguo, tenemos más recursos que ellos hasta cierto punto. Por ejemplo, antes eran rollos pergaminos, ¿no? Es decir, tengo el libro de Edras y era un gran rollo y un gran pergamino donde estaba como que enrollado. Y por ejemplo, yo tenía 66, uno tiene 66 libros ahorita en páginas y puede ser más o menos gruesa la Biblia, pero en el antiguo tiempo, imagínense, si fueran 66, mira, aquí tengo 66 rollos, ¿va? Y con una gran mochila, si lo queremos llamar así, ¿va? Con el montón de rollos. Entonces nosotros tenemos muchas cosas actuales, pero no las utilizamos como se debe, no las estamos preparando para lo que es debido conforme a la oración y ministerio de la palabra. Entonces, veamos 2 Crónicas 29:19, dice lo siguiente: Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Otra vez, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey de Acaz. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? De que hay muchas cosas que proceden de Dios, pero que nosotros la usamos de mala manera porque somos personas infieles. ¿Por qué? Porque dice aquí, el rey Acaz en su infidelidad había desechado. ¿Cuántas cosas tenemos que Dios nos ha proveído para que estemos en la oración y ministerio de la palabra y hemos desechado? ¿Por qué? Por nuestra infidelidad. Por ejemplo, ¿a qué personas de ustedes les ha dado Dios un celular y que tal vez ese celular lo utilicen para aprender de él y lo han utilizado para desperdiciarlo en redes sociales, en música a través del mundo, pues en cualquier cosa menos para leer la Biblia? Entonces ustedes están agarrando cosas que son
por su infidelidad, las contaminaron, pero eran necesarias para la oración y el ministerio de la palabra. Entonces uno tiene que ver todo lo que ya nos ha dado Dios y comenzarlo a utilizar para santificarlo, prepararlo. ¿Me entiende? Por ejemplo, una persona, creo que yo le dije que le iba a instalar la Biblia y me dijo, mira, no, porque ya tengo muy ocupadas las cosas, no puedo quitarlo. Entonces, ¿cómo así que puede tener una aplicación de Facebook, pero no puede tener la Biblia? ¿Cómo así que puede tener alguna otra cosa para el trabajo, pero no puede tener la Biblia? ¿Qué es más importante? La Biblia dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, segunda de Crónicas 29 y 19 quiere decir que si tenemos un celular y lo podemos preparar para el ministerio de la palabra, para la oración y el ministerio de la palabra, y alguien dirá, pero ¿cómo puedo yo preparar mi celular para la oración y el ministerio de la palabra? Es muy sencillo, como hemos estado viendo, la base es prepararnos para comenzar a hacerlo. Y que es una de las cosas que hablamos la vez anterior, estaba el oír, el leer, el estudiar, el escudriñar, etcétera. ¿Entienden? Con respecto a la oración ministerial de la palabra, entonces significa que yo puedo venir, puedo ver qué aplicaciones no están correctas, imágenes, cualquier cosa, y preparar mi celular para comenzar yo a motivarme con respecto a la oración y ministerio de la palabra. Puedo instalar una aplicación que sirva, que me dé, qué sé yo. Hay personas que igual los planes de oración quieren como que entender y un montón y que les digan muchas cosas, etcétera. Bueno, hay una aplicación que se llama YouVersion que pueden instalarla y que tiene temas de lectura y programas de lectura y ahí ustedes se pueden ir conforme a lo que necesiten o que Dios les ponga. Y ya lo tienen instalado, pues ya abrieron una pauta para prepararse para la oración y ministerio de la palabra. Porque ahí hay temas acerca de la oración, de pequeños temas, a veces son de 3 días, otros son de 6 meses, de 2 meses. Hay para todo mundo, hay temáticas de noviazgo, hay temáticas ¿cómo se llama?, de oración, hay temáticas de lectura, hay temáticas de todo tipo, y esa aplicación puede servirles, pues. O alguien diga, no, yo no quiero, yo solo quiero la Biblia, bueno, esa misma YouVersion también tiene lectura, o pueden conseguir otras que les guste conforme a sus necesidades, conforme al espacio de disco, de memoria que tengan en el celular. La idea es preparar el celular, porque tenemos que preparar ese utensilio, tenemos que santificarlo. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo no tengo mucho espacio en mi celular y me sirve el Facebook porque es para mi trabajo, qué sé yo, o me sirve el Facebook porque tal cosa, pero uno sabe de que, por ejemplo, hay una aplicación de Facebook Lite y hay una aplicación de Facebook más pesada. Uno puede desinstalar la pesada y instalar la versión Lite. Igual con el Messenger, también uno desinstala la versión pesada y instala la versión corta, la versión más light. Entonces uno puede ir eliminando, puede investigar en internet con tal de que uno pueda tener la Biblia en el celular. Entonces uno está comenzando a preparar el lugar. ¿Para qué? Porque, como les digo, quiera que no, el celular es una herramienta bien impresionante en el sentido de que eh, puedo yo en cualquier momento estar en cualquier lugar y yo saco el celular y puedo ponerme a leer. Estoy en una fila en un hospital, saco el celular y me puedo poner a leer la Biblia. Pues. Inclusive cabe en el bolsillo. Uno se mete el celular y está en la bolsa. Pero imagínense a veces cargar una Biblia normal, es un poquito grande, más si es de estudio. Es una Biblia, es grande y a veces puede ser hasta incómodo en el sentido de ponerla, por ejemplo, si voy en una camioneta y con las dos manos, o inclusive estoy esperando y tengo la gran Biblia y tengo que cerrarla. Y pues, quiera que no, como digo, el celular puede servirnos para cualquier momento, lo agarro y me pongo a leer. Y en cualquier momento, pues no, ya tengo la disposición. Hay un espacio ahí que me dejaron abierto. Por ejemplo, en mi caso, yo antes, como no tenía celular, cuando yo comencé en el Evangelio, y también por el tiempo en el que era, ¿no? Yo antes de entrar al curso, entraba al curso de la universidad, me ponía a leer la Biblia, y de repente no había venido el catedrático, ¿no? Bueno, a seguir leyendo la Biblia y a leer y a leer, ¿no? Y lo tenía en la Biblia en papel, y tenía una Biblia más o menos pequeña, ¿no? Entonces, pues, ¿me entienden? Lo aprovechaba en ese tiempo. Ya después vinieron los celulares y uno puede aprovechar la herramienta del celular de diferentes maneras. ¿Me entienden? Imagínense que en ese tiempo yo hubiera agarrado la Biblia y buscar el Strong Concordance, así como lo estamos haciendo ahorita, antes de leer.
agarro el Strong Concordance y prácticamente era un libro grande, pues no podía andar yo con mi Biblia y el gran libro. Pero, por ejemplo, en mi celular yo tengo la prácticamente como 50 Biblias, diferentes Biblias en el celular. Y aparte tengo el Strong Concordance, tengo el diccionario Vine, tengo el diccionario Barclay, el diccionario de nombres, la Real Academia de la Lengua. En la misma aplicación, está todo prácticamente. Entonces, si yo viniera y tuviera todo eso en ese tiempo, yo tendría que andar en mi mochila la Biblia, el Strong Concordance, el diccionario Vine, y prácticamente de por sí no solo llevaba libros y cuadernos de la universidad, pues prácticamente, o sea, y qué gran peso hubiera llevado en ese tiempo, y todo eso está en el celular. Pero nosotros ya tenemos que santificar las cosas que tenemos. ¿Me entienden? Santificarlas también significa tomarles el aprecio necesario de las cosas. Podemos hacer que la Biblia la tengamos ahí tirada, ¿me entienden? Y tenemos que retomarla, eh, limpiarla, restaurarla, que sea, de alguna manera para poder comenzar a otra vez a leer la Biblia y ponerla en el lugar que corresponde. Ya, porque como dice aquí, en su infidelidad había desechado. Entonces nosotros en nuestra infidelidad desechamos la Biblia, desechamos muchas cosas que nos dieron, diccionarios del bíblico, diccionarios normales que nos ayudan a aprender más de Cristo. Entonces tenemos que prepararnos, es decir, así prepararnos y santificarlos los utensilios. Podemos preparar el celular para meterle cosas de la Biblia, para meterle alabanzas, ¿me entiendes? Para meterle cualquier cosa. Como le digo, ahorita hay tanto en internet que puede servir para eso. ¿Me entiendes? Por ejemplo, alguien puede tener internet ilimitado, pero no tiene poco espacio. Entonces puede utilizar ciertas aplicaciones que lo que hacen es conectarse a internet y no le instalan, no descargan la música al celular, porque él sabe que tiene internet ilimitado. Otra persona puede que no tenga internet ilimitado, pero tenga bastante espacio en el disco, en su celular. Entonces él baja todas las cosas a eso y pues en el momento que tiene internet ilimitado y ya cuando uno no lo tiene, pues ya lo tiene descargado en el teléfono. O sea, tenemos muchas herramientas, ahora hay muchas aplicaciones, hay muchas cosas que podemos utilizar. Hablo de celular, ¿por qué? Porque es una herramienta que a veces nosotros la utilizamos mal. La utilizamos para redes sociales, para un montón de cosas, menos para lo que procede de Dios. Y alguien dirá, no, es que eso es del enemigo. Bueno, si usted quiere pensar que es del enemigo, piénselo. Pero el que es puro, todas las cosas son puras. Entonces necesitamos aprender de todo lo que tengamos. Igual si alguien tiene una computadora, esa computadora puede prepararla porque tal vez solo la enfoca para trabajo. Y hay muchas aplicaciones que son de la Biblia para la computadora. Ya también música, por ejemplo, alguien tiene música, puede poner alabanzas, predicaciones, puede descargar el audio en Biblia. ¿Entienden? No es como antes, como les digo, recalcando los celulares como antes. Yo tenía un celular esos de Motorola, esos, no sé qué, esos chiquititos que los frijoles le llamamos. Y no, ahí no se puede meter mayor música, pues. Ahora, como les digo, en los celulares ya uno puede meter, tiene un almacenamiento. Y, y por ejemplo, la audiobiblia, creo que pesa 1 giga, por ejemplo, toda la Biblia en audio. Entonces uno puede venir y descargarla al celular. Inclusive este YouVersion creo que puede uno descargar los audios. O hay una página también de internet que se llama WordBreak, que tiene todos los audios de dominio público de las Biblias de diferentes idiomas. Entonces uno puede tenerlo y ya no, tal vez no, alguien dijo, es que yo no puedo sacarlo y ponerme a leer porque yo prefiero oírlo. Bueno, está bien, se puede descargar eso y ya desde ya están comenzando uno a preparar las cosas para entregarse a la oración y misterio de la palabra, hacerlo en todo tiempo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque es útil. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo y yo soy, por ejemplo, programador y tengo muchas cosas a veces que hacer, ¿no? Y pues mientras estoy eh, trabajando, tengo la Biblia en audio y me pongo la Biblia en audio y mientras estoy trabajando estoy oyendo la Biblia en audio. Tal vez no estoy oyendo un predicador porque también uno puede descargar una prédica de alguien, un conjunto de enseñanzas y no es necesario estar viendo porque a veces a la gente le gusta estar viendo la cara del predicador y al mismo tiempo ver el mensaje por muchos motivos, no sé, porque le gusta, etcétera. Pero también podemos hacer un sacrificio, lo queremos llamar así, de no estarle viendo el rostro o inclusive los versos, qué sé yo, y ponernos a disponer nuestro corazón a oír la palabra, ya sea en predicación, y como digo, como alguien dirá, es que yo no puedo, yo no tengo internet. Mire, y yo entiendo eso, pues, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad,
o cuando comencé la universidad prácticamente yo no tenía ni computadora, o tenía, pero la tenía, era bien de bajos recursos. Tampoco tenía internet. Entonces prácticamente yo lo que tenía que ir a hacer era pagar mi hora de internet, y lo que hacía era prácticamente descargar todo lo que podía, lo metía al USB, y llegaba a mi casa y lo hacía. Todas las demás personas tenían internet en sus computadoras, tenían tal vez buenas computadoras, y tenían que consultar en internet y tenían que hacerlo como podían. Y en mi caso, pues no, tenía que ir a ver cómo me le ponía las pilas para ir a descargar todo lo que descargaba, porque sabía yo que a las 12 de la noche, si se me surgía una duda, no iba a poder encontrarlo como todos los demás. Entonces tenía que venir y tener ahí la información, y tenía que ser más dedicado que otros, porque no tenía el recurso. Entonces cualquier idea es que yo no tengo el recurso. Está bien, no lo tiene. Va, todo lo poco que tenga, utilícelo de la buena manera. Si alguien dice, mire, es que yo no tengo espacio para que me caiga la audiobiblia entera en el celular porque tengo un poco espacio, está bien. La audiobiblia dura, ¿cómo se llama? Tiene un giga. Ok, pero puede descargarse solo el libro de segunda y tercera de Juan. Que el libro de segunda de Juan prácticamente es un capítulo. Hagamos de cuenta, puede ser un mega. Tercera de Juan es otro mega, son 2 megas. 2 megas no le va a quitar nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, descargamos esos dos y solo me la paso escuchando segunda y tercera de Juan y me lo aprendo de memoria. ¿Por qué? Porque no tengo espacio como todos los demás. Ok, no tiene espacio, pero Dios va a ver su fidelidad, que ahora solo se sabe segunda y tercera de Juan. Y lo sigo oyendo, lo sigo oyendo, lo sigo oyendo, lo sigo oyendo. ¿Me entiendes? Bueno, bueno, ya me aburrí de eso. Bueno, lo puede quitar de su celular, baja otro capítulo de la Biblia y lo mete en su celular, otro que ocupe esos dos. Entonces puede agarrar Judas y Filemón, porque también son de 2 capítulos. Bueno, ya se aburrió de Judas y Filemón, los vuelve a eliminar del celular y ahora descarga, por ejemplo, Nahum creo que tiene 2 capítulos. O Sofonías tiene 3 capítulos. Entonces, como digo, podemos preparar las cosas, podemos santificar lo que tenemos para la obra de Dios. No es necesariamente que uno haga uso de tener una gran computadora con un montón de recursos no, es que así me voy a preparar para Dios. Que así miro que los pastores hacen y yo también quiero hacerlo. O con el celular, ¿verdad? Entonces con pocas cosas podemos preparar grandes cosas. Y alguien dirá, bueno, fíjese que yo no tengo tampoco dinero para el celular y también mi Biblia es muy grande y no la puedo sacar para cualquier lado. Bueno, yo lo que puede hacer es, también puede agarrar una hoja de papel, agarrar un lapicero y pasar a mano segunda de Juan, tercera de Juan y Judas, o algún otro libro de la Biblia, y en lugar de ir a cualquier lugar, eh, por ejemplo, o porque puede que le quieran robar su celular, etcétera, o porque no tiene celular, lo escribe en una hoja, y es más fácil llevar una hoja de papel en la bolsa que llevar una Biblia entera. Entonces saca la Biblia, perdón, saca la hoja y se pone el segundo y tercer Juan. Y eso se puede hacer, ¿me entiendes? Yo he tenido la oportunidad que a veces no me llevo la Biblia porque es muy grande, y tengo un cuaderno, o un pequeño cuaderno, mi libreta pequeña. Ahí tengo escrito a mano Salmo 119 del 1 al 8. Entonces cuando estaba en el banco, porque no puedo sacar la gran Biblia y tener la gran Biblia en el banco, aunque también ya lo he hecho, pero solo tengo el pequeño cuaderno de que solo tiene ese Salmo 119 o una notita chiquita, y estoy en el banco leyendo mi cuaderno donde están escritas cosas de la Biblia, porque es más fácil llevarlo, es más portátil, porque también a veces no saco el celular por muchas razones. Entonces tengo ahí, o tengo un pedazo de papel en la hoja, y lo saco y me lo trato de aprender. Entonces tenemos la capacidad para preparar todos los recursos que tenemos, ya sea papel, ya sea libro, cuaderno, computadora, celular, cualquier cosa. Y Dios, cuando va a ver eso, se va a agradar de eso y nos va a proveer algo mayor. ¿Me entiendes? Yo comencé con celulares que prácticamente no tenían nada. Ahora, por lo mismo que me sirve a mí para muchas cosas del Evangelio, tengo un celular tal vez necesario para las cosas. Por ejemplo, tengo la Biblia en audio en español, portugués, inglés. Tengo alabanzas casi de 2 gigas entre alabanzas y adoración, más las Biblias con las 50 y pico, más los diccionarios Strong, Vine y las demás cosas, más otras cosas que me sirven para aprendizaje de lo que conlleva Dios. Pero fue porque Él me lo fue otorgando, porque la Biblia es que vamos de gloria en gloria. Él ve la necesidad y basado en esa necesidad también provee. Dios provee para lo que procede Él. Igual, por ejemplo, esta computadora que ahorita tengo tiene mucho más capacidad de la computadora anterior. La otra computadora ya no me daba ni para el trabajo, no me da para muchas cosas de Dios tampoco.
Y gracias a Dios, Dios me proveyó de esta computadora que pues sirve también inclusive para grabar las enseñanzas que tenemos, etcétera. Y con la otra computadora me había sido imposible hacerlo. Entonces Dios conoce los tiempos, Dios conoce la disposición del corazón. Él va a proveer para sí mismo. ¿Me entiende? El hecho de que uno se dedique a Dios para buscarle a Él mismo va a proveer de eso. Entonces, por eso la santificación de los utensilios. Igual mi mesa, yo tengo una mesa, yo tengo cualquier cosa, o tal vez no tengo ni siquiera mesa, por ejemplo. Y alguien dice, mire, yo no tengo mesa, hermano, yo solo tengo una cama. Bueno, use la cama como mesa. Puede ponerse de rodillas y su mesa, su cama, y se pone de rodillas a aprender. Hay muchas maneras y Dios va a dar la sabiduría para hacerlo. Como digo, la idea es la disposición, la intención ya la tenemos. Lo único que hay que es tratar de ver cómo preparamos los lugares que tenemos y también preparar las cosas que ya tenemos, ¿me entienden? Como les digo, las alabanzas o un montón de cosas o audios. No tenemos mucho, pero lo poco que podemos tener, saber usarlo bien. Y si somos fieles en lo poco, no mucho nos podrán. Bueno, hay otra cosa que es bien importante con respecto a esto, que realmente las personas tienen y que siempre lo meten en todo, ¿va? Que dicen, mire, yo no tengo tiempo. Y es algo que tenemos que preparar. Y es cierto, hay personas que no tienen tiempo. Es bien difícil tratar de comprender o tener un tiempo. Y otras personas que desperdician su tiempo. Y cuando dicen que no tiene tiempo es porque ellos no lo saben aprovechar. Y ya cuando se ponen a examinar, sí tienen el tiempo. Entonces vamos a ver eso. Dice el versículo de Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, como digo, es un versículo bien pequeño, pero es bien poderoso. ¿Por qué? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Otra vez, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, de que por mucho aparentemente tiempo que tengamos, Dios ya tiene un tiempo estipulado para que nosotros oremos y para que nosotros leamos. Si alguien puede tener demasiadas cosas que hacer, siempre hay un tiempo. Siempre hay un tiempo. Alguien no puede decir es que no tengo tiempo. Eso no creo yo que alguien pueda decir que no tenga tiempo. Pero el tiempo también se puede preparar. Es como cuando alguien viene y dice, bueno, voy a ver una película y pone una película, dice que va a decir al cine con alguien y ya preparó ese tiempo de 2 horas para ir a ver la película. Le llamen, le reclamen y él dice, mira, no tengo tiempo, no puedo, tengo algo que hacer. Tal vez no dice no tengo una película, sino que dice tengo algo que hacer y preparó el tiempo para eso. Igual nosotros podemos preparar los tiempos. Es decir, preparar el tiempo significa, bueno, este tiempo lo voy a dedicar para eso y si alguien me dice algo de mi trabajo, mire, lo siento, ese tiempo no puedo, es que es una emergencia, disculpe, ya me comprometí. Y es un asunto personal. Y uno ya por sí apartó ese tiempo. No está dando cosas, demasiadas especificaciones, simple y sencillamente se está apartando el tiempo para Dios. Porque si hay cosas del trabajo que le ponemos mucha importancia y ni siquiera las cancelamos, ¿cuánto no más con Dios? Podemos preparar tiempos y esos tiempos hay que tratar de respetarlos. En mi caso, por ejemplo, para los que no saben, las reuniones que tenemos a las 10 de la mañana es porque mi jefe me dio el permiso para que yo pudiera de 10 a 11 tener el tiempo para poder compartir de la lectura. Entonces, Dios nos proveyó de tiempo para ese espacio de 10 a 11. Y pues, como digo, Dios es el que provee los tiempos, como hemos visto, podemos ordenar los tiempos, podemos, inclusive si es demasiado, podemos decirle a Dios también, mira, Señor, necesito que me ayudes a ordenar mis tiempos. ¿Por qué? Porque es algo que le conviene a Dios y que me conviene a mí. Él, porque es mi padre, él dice, mi padre, es como cuando uno llega al papá y le dice, mira, yo fíjate que tengo este problema y el papá a veces mira la manera de cómo ayudarnos para cumplir con eso. Igual es Dios. Igual como nuestros jefes, por ejemplo, en mi caso, se me acumuló demasiadas tareas en mi día a día. Y yo llegué con mi jefe, mire, fíjese que es demasiado el trabajo, los jóvenes es demasiado lo que tienen que hacer, por hacerlo rápido se van a equivocar. Y él lo dijo, mira, bueno, te va a dar toda la ayuda necesaria para que logres terminar lo que tienes que entregar del proyecto. Entonces, yo me di cuenta, o cada vez que me meto, que estoy en el trabajo y le digo a mi jefe, mire, fíjese que tenemos, esto no lo vamos a lograr, necesito tal y tal cosa, o necesito cierto tiempo. Él siempre ve la manera, mi jefe, de cómo solventarme ese tiempo, o cómo ayudarme con recursos. Entonces,
Si una persona terrenal, si mi papá también terrenal se preocupa por mi educación, se preocupa por darme lo necesario para mi educación, se preocupa por llevarme a la escuela, o a unos pequeños, o el jefe se preocupa por darle los recursos necesarios a la persona para que se dedique a su trabajo, para que haga su trabajo bien, ¿cuánto no más Dios, que es nuestro Padre y nuestro jefe? Nuestro Padre porque Él nos engendró, nos adoptó por medio de Jesús, nos va a proveer todo lo que necesitamos para estar en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero entendamos de que hay cosas que no lo vamos a hacer con lujos, vamos a hacerlo con lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a aprender a usar lo que tenemos. Y eso es lo que yo he aprendido. Él me ha dicho, mira, aprende a usar lo que tú tienes. Si tienes poco, úsalo y aprende a usar eso poco. Si tienes mucho, úsalo, pero aprende a usar lo que tienes. Entonces a veces uno quiere un montón, un montón de cosas para poder lograr algo. Y no se da cuenta que con lo poco que tiene lo puede hacer. Igual si uno no tiene una Biblia, si alguien dice, mire hermano, fíjese que yo no tengo dinero para una Biblia, yo no tengo ni dinero para un celular, yo prácticamente con lo que puedo, ¿va? Bueno, ore a Dios y Dios le va a proveer. Yo le digo esto porque yo recuerdo que iba a la iglesia y alguien le decía, pues mira, no sé qué, creo que era una Biblia, y me dijo, mira, no tengo dinero para eso. Entonces, si alguien tiene la capacidad de proveerle a alguien más, Dios le va a poner para poder proveer a otra persona. Porque esa persona se puso a orar o porque simple y sencillamente él ya dice, bueno, yo no tengo dinero por la misma mentalidad del mundo, ¿va? Y él se decepciona y yo no tengo dinero, yo no tengo nada. Y pues uno puede venir y llevarle, si uno sí tiene, llevarle una Biblia. Y como digo, las Biblias a veces no son muy caras. O alguien dirá, no, es que yo quiero regalar, yo voy a regalar una buena Biblia, de esas de 500 quetzales, ¿va? O sea, tampoco es eso porque no tenemos. Mientras tanto, podemos comprar inclusive esas Biblias que son de 10 quetzales, son unas bien pequeñas y se pueden regalar. ¿Me entienden? Porque como digo, a veces uno forma cosas en su mente y no sabe de que a veces no es de esa manera. O puede que sí se llegue, pero ahorita no es el tiempo de hacerlo. ¿Me entienden? Inclusive cuando uno va a la sociedad aquí en Guatemala de Bíblica, hay unos prácticamente solo el libro de Juan, ¿va? Y ahorita uno quisiera regalar una Biblia entera, pues, pero uno no tiene. Solo regalemos esos chiquitos que creo que son de Aquetzal o no sé, de 5 quetzales. Se puede proveer y nosotros también podemos comprar de eso. No tenemos la capacidad de comprar una Biblia de 500 quetzales porque es de estudio. Está bien, no podemos, pero podemos comprar una de tal vez de 10 quetzales, una de 20 quetzales. O pongámosle en dólares, no sé. ¿Me entiendes? Y ir de poco a poco. O simple y sencillamente, si alguien no tiene, pues pedir, ¿no? La Biblia se pide y se os dará. Si alguien no tiene, mi hermano, no tengo Biblia, vaya con su pastor. Si tiene pastor, vaya con su pastor. Si tiene alguien que sé yo, es creyente, le puede decir, va, mira, no tengo Biblia. Pedir se os dará. Le podemos ir a pedir a Dios, ¿va? Y esperar que las cosas vengan así supuestamente de una manera sobrenatural, pero también podemos ir bueno, tenemos el recurso, ¿va? Tengo un hermano que es cristiano, ¿va? Mire, fíjate que no tengo Biblia, o sea que tenés una que me regales. ¿Entiendes? Para prepararnos para comenzar a ministrar la palabra. Y tenemos que quitarnos la vergüenza de ir a pedir. Yo les digo esto porque también yo lo hice. Pues. Tal vez no lo hice para mí necesariamente, sino que yo tenía que conseguir una cantidad de Biblias porque las iba a repartir en un lugar y no tenía el dinero para hacerlo. Y me fui de iglesia en iglesia a tocarles, mire, tendré una Biblia que me regale. Ir a la iglesia, tiene una Biblia que me regale, necesito conseguir 15 Biblias. O no más, yo creo que 15 creo que tenía que conseguir. Y me fui de iglesia en iglesia, unas iglesias me menospreciaron, otras iglesias me regalaron unas, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces yo decía, bueno, son iglesias grandes y solo me regalaron una Biblia. Y una vez fue una iglesia pequeña y me regalaron 3 Biblias. ¿No? Entonces, inclusive creo que uno hasta se enojó y oró por mí y todo, pero como que enojado o como que con desconfianza. Entonces yo dije, bueno, o sea, no, entonces ¿en qué sentido estamos? ¿No? Y yo, como le digo, no tenía el dinero para comprarlas. Realmente no tenía el dinero. Y lo único que tenía, bueno, las tengo que conseguir, tengo que ir a tocar. Unas iglesias me decían, miren, no tenemos, venga la otra semana. Otras iglesias, mira, fíjate que pedí y no han venido. Otras sí me regalaron, en otras me hicieron el feo, en otras ni siquiera fueron a hablar con el pastor, sino que lo rechazaron. Pero lo importante es que Dios me proveyó. Y aprendí de que el que pide se le da, ¿cierto? En otro lado no va a haber, pero ahora ya tengo en mi ser
de que si tengo un lugar, tengo algo, pues puedo incentivar a que las personas tengan las Biblias para regalarlas. Y así de diferentes maneras, como digo, si no tiene, pídalo. Vaya a orar primero a Dios y después puede ir a buscar, porque inclusive yo me acuerdo que fue con una señora, necesitaba también regalar una Biblia que tampoco tenía dinero. Una persona me dijo, mira, necesito una Biblia, no tengo. Bueno, entonces lo que hice fue, la tocó a una señora y mire, fíjese que necesito regalar una Biblia a alguien, pero yo no tengo dinero para comprársela. Y me dijo, mira, fíjate que yo tenía esta Biblia que la gané y era una bonita Biblia, realmente una Biblia de estudio y todo. Y me la gané en un concurso. Yo estaba orando para ver a quién se la regalaba. Y ella se la pensaba regalar a otra persona, pero yo llegué a pedirle, mire, necesito una Biblia, necesito regalársela a alguien. Y la Biblia se pedí, se lo dará. Y la otra persona tuvo Biblia porque yo fui a pedir una Biblia. Porque él pidió, yo pedí. Y entre los dos, si dos se pusieron de acuerdo. Entonces, le pudimos llevar, él le puede regalar esa Biblia. Y no lo digo para vanagloria, no, sino que por el ejemplo, pues, porque alguien dice, es que esta persona tal vez nunca lo ha hecho, él no sabe qué significa tener necesidad. Y como le digo, y alguien también puede aguardar. Yo me recuerdo que la segunda Biblia que tiene, porque la primera me la regalaron, pero yo creo que no sé si se me rompió, o la perdí, o la regalé, no sé qué pasó. Me recuerdo que en ese tiempo no trabajaba y prácticamente creo que comencé a ahorrar para una Biblia de a quetzales, ¿no? Inclusive creo que había ido a preguntar, creo que me han dicho que costaba 95 y fui y costaban 100, ¿no? Yo me quedé con 5 todavía, dije, mire, señor, yo solo pensé que me costaba 95 y comenzaban del Evangelio y no tenía, realmente no tenía porque ni siquiera trabajaba, o sea, y tampoco era que tuviera aquí en mi casa mucho dinero que se diga, pues. Entonces estuve ahorrando y llegué y la persona me dijo, mire, pues, como me vio la cara de preocupado que no podía comprar la Biblia porque me hacían falta 5 quetzales, ¿no? Tomen, agárrala, llévesela. Y me salió en 5 quetzales menos, ¿no? Pero eso es prepararnos con todos los utensilios, con todos los necesarios para, para buscar a Dios. No recuerdo por qué me desvié de los tiempos. Pero a lo que voy con los tiempos es, tenemos tiempo para hacerlo. Podemos orar a Dios con lo que necesitamos en tiempo. Dios va a abrir los espacios de tiempo. O nosotros podemos ordenar nuestro día y ver en qué estamos desperdiciando el tiempo y quitarlo. ¿Para qué? Para buscar a Dios de manera correcta, para agarrar todo el tiempo necesario para buscar a Dios. Y podemos orarle, Señor, necesito tiempo, no tengo tiempo. Ayúdame a ordenar mi tiempo. Ya. Ya me acordé de qué iban los tiempos, del padre y el empresario. De que Dios va a proveernos de nuestro estudio, de los tiempos, igual Él como siendo un rey, un maestro, nos va a proveer del tiempo necesario también y de los recursos que necesitemos, pero tenemos que llegar con Él y orarle y pedirle. Pedir se os dará. Señor, necesito de tu palabra, dame. Necesito tiempo para orar, necesito tiempo para leer, provéeme. Pero como les digo, también tenemos que ver los tiempos y aprovecharlos. Tengo, por ejemplo, una persona le hablé y me dijo, mira, ¿cuánto tiempo te tardas en comer? Mira, yo me tardo 1 hora en comer. ¿Y por qué te vas a tardar 1 hora en comer? Es que me pongo a ver no sé qué, me pongo a ver la película. Entonces, tenemos un tiempo de comida, podemos comer en media hora y la otra media hora que tenemos de comida, que nos dan 1 hora en el trabajo, pues la otra media hora la podemos usar para leer. La otra media hora la podemos usar para orar. En la preparación del lugar que habíamos hablado, que bueno, ya sé que en tal lugar puedo ir a leer. Entonces me voy a leer esa media hora. Porque estamos preparando el lugar y vamos a aprovechar esos tiempos porque ya sabemos dónde tenemos que ir a orar. Entonces es importante que nosotros conozcamos los tiempos para poder aprovechar esos tiempos. Cualquier oportunidad que se nos dé, ya sabemos en qué lugar, porque ya preparamos el lugar para ir a orar y encerrarnos, ir a orar, o ya sea en el baño, ya sea en un lugar X, ya sea inclusive en la calle. ¿Me entiendes? Tal vez hay una parte de la calle donde tal vez es silencio, tal vez tiene sombra para ponerse a leer. Hay maneras, hay que aprovechar esos tiempos y orarle a Dios para que nos dé la sabiduría para aprovechar esos tiempos. Y no podemos decir que no tenemos tiempo porque Dios provee tiempo. Vamos ahora a lo siguiente, que es a lo que es justo. A lo que es justo, miren, esto es bien importante, a lo que es justo. Ahí está. A lo que es justo, ¿por qué? Porque esto a lo que es justo, tenemos que entender que hay cosas que son justas y son injustas. Y vamos a ver Hechos 6:2. Lo siguiente dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces,
es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, porque podemos estar haciendo cosas que no son justas y le estamos dedicando tiempo, y ese tiempo no es justo. Ese tiempo lo tenemos que dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Vamos a ver este contexto sobre esto de 6, no sé. Esto es simple y sencillamente la oración y ministerio de la palabra. Dice, 1, en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué pasó? Como les digo, había una murmuración porque ellos estaban ocupados en otras cosas. ¿Y cómo es que Pedro está diciendo? Mire, muchas personas ahorita reclaman de que decir, no, es que los ministros tienen que ayudar a los pobres, que las personas tienen que ayudar a tal cosa, y comienzan a dar su opinión de lo que se tiene que hacer y ellos no hacen nada. En este caso, están criticando y murmurando a los apóstoles y a todos. ¿Por qué? Porque están descuidando a las viudas. Va, pero si ya no estaba... ¿Dijeron algo ahí? No, perdón, dale, perdón. Verdad, es que escuché. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Aquí tenemos que tomar en cuenta de que dice que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, prácticamente Pedro y los demás no se daban abasto para cuidar las viudas. Y estaban tanto atentos a cuidar las viudas que se olvidaban tal vez de orar, de leer, para poder llevar la palabra de verdad. Entonces, por eso dice Pablo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ¿cómo así? Pongámonos a pensar un poco, ¿cómo así? De que una vida tiene necesidad y yo deje la vida sin comida para yo irme a ponerme a orar y a leer. Alguien dirá, no, es que este pobre, ¿cómo va a ser posible de que no se ocupe de los pobres, no se ocupe de esa persona que está hambrienta, solo se la pasa orando, solo se la pasa leyendo? Pero Dios le llama justicia a eso, y prácticamente dejó a desatendida a la viuda. Entonces lo que está diciendo Pedro es algo bien pesado, hasta cierto punto. No es justo que yo me esté dedicando a ponerme a limpiar una mesa, debería estar leyendo la Biblia, debería estar orando. Y esta enseñanza no la quiero llevar así como que olvidarnos de los pobres, porque en el versículo que vamos a leer vamos a lo siguiente, dice, 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, si vemos esto de acá, vemos de que ellos reemplazan algo. O sea, dicen, ok, mire, sí es cierto, a las vidas tienen que ser atendidas, pero nosotros no vamos a atender. Nosotros tenemos que dedicarnos a lo que debemos. ¿Me entienden? Es como que se lo voy a poner así, de esta manera. Es como el dueño de una empresa extremadamente grande, viene y se pone, qué sé yo, en la puerta a saludar a la gente, que él es portero. Alguien, cualquiera dirá, no, es que qué humilde es qué humilde es esa persona de la empresa. Se pone ahí de guarda y deja toda la empresa desatendida. Y la empresa toda más difícil y se quiebra. ¿Por qué? Porque el que era dueño de la empresa se puso a saludar a la gente en la puerta y todos dicen, a la que humilde, siempre dejó desatendida toda la empresa y todo se cayó. Ahora ya no puede haber nadie en la puerta para atenderlo. O sea, no es justo, es cierto, él lo puede hacer, tiene que tener la humildad para hacerlo, pero no es su posición. Él tiene que estar tomando decisiones y mantener esa empresa al pie para darle empleo a muchas personas. ¿Me entiende? Entonces a veces nos enfocamos en cosas que son injustas. Es decir, injusto significa que no estoy haciendo lo que debo de hacer. Pedro tenía que estar orando y leyendo, no atendiendo a las viudas. Ahora, ¿cómo lo trasladamos a nuestra vida diaria? Es de esta manera. 1, ¿es justo que yo me pase 1, 2, 3 horas metido en el Facebook? No. Esas 2 o 3 horas las puedo dedicar a orar y a leer. ¿Es justo que yo me la pase, qué sé yo, oyendo música del mundo 2 o 3 horas? No. Entonces nosotros tenemos que comenzar a discernir qué es o qué no es justo. Como yo le hablé a una persona y le dije, mire, su esposa tiene la capacidad para
para conseguir a alguien que le haga el oficio de la casa, que haga la comida y todo eso. Y no sé si me dijo que sí. Bueno, entonces contrátenla y que su esposa se dedique a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Me entienden? O sea, no es justo que ella esté, tal vez se la pasa 5 horas limpiando la casa, que ¿cómo se llama? Haciendo la comida. Se pasa todo ese tiempo, se la pasa haciendo, ¿qué? Trabajando en eso. Y esas 5 horas las puedo utilizar para orarle. Si la persona tiene la capacidad de pagarle a alguien para que esa persona arregle la casa, haga la comida, ¿por qué no pagárselo? Y ella se puede dedicar ahora esas 5 horas a orar y a leer. Igual en la persona que alguien sea empresario. Entonces el empresario quiere hacer de todo, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Entonces, ¿por qué no contrata mejor una persona que haga eso y él se dedica a orar y a leer? Tal vez no más, tal vez mitad, ¿va? Ah, es que yo no le puedo dedicar toda a la otra persona porque, bueno, está bien. Entonces agarre usted, delegue la mitad del compromiso y la otra mitad, y el tiempo que le quede libre, en lugar de ver otros negocios, agárrelo para orar y para leer. Eso es lo que está tratando de darnos a entender. ¿Es justo que lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo como se debe? Si es justo, sigamos haciéndolo. Si no es justo, tenemos que dejar de hacerlo y ver qué es lo justo. Lo justo es entregar ese tiempo a la oración y ministrar la palabra. ¿Es justo que alguien se siente a ver películas 1 o 2 horas? ¿O es más justo ir a leer? ¿Es justo que alguien venga y se ponga a jugar videojuegos? ¿O es más justo que alguien ore y lea? El enfoque de aquí que estoy tratando de entender es la justicia. ¿Es justo? Porque ese tiempo se está consumiendo en otra cosa. Tengo que ver qué es lo justo. ¿Me entiende? ¿Es justo que yo pase 1 hora viendo una novela, una telenovela o viendo una película? No es justo. Ese tiempo lo puedo usar para orar y leer. Porque eso va a traer una gloria, como lo vimos aquí en este versículo 7 que decía, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿A causa de qué? De ellos persistir en oración y en la lectura de la palabra. Entonces tenemos que ver lo que es justo. Entonces, ¿qué más dice? Esdras 7 dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios Israel había dado, y se le concedió al rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Entonces, a través de la justicia, la mano de Dios va a estar sobre la persona porque escogió lo que es justo, servir a Dios. A causa de esa justicia, le fue entregado algo. Por ejemplo, vimos también a Daniel, cuando Daniel no quiere comer de las cosas del ¿cómo se llama? Del rey de Babilonia. Entonces él ejerció justicia. Por causa de ejercer justicia y no contaminarse con la comida del rey, Dios le dio algo mucho más grande. Entonces, eso es justicia. Ahora, ¿qué más dice aquí? Esdras 7:10, porque ésta había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en heredar sus estatutos y decretos. ¿Por qué? Porque él vio, dice, es justo que yo haga esto, es justo que yo me dedique a buscar a Dios, es justo que yo cumpla esto y es justo que yo vaya y todo esto que aprendí lo vaya y lo enseñe. Ahora, ¿qué justicia hay en que yo me pase viendo 1 hora, 2 horas una película? ¿Qué justicia hay en eso? ¿Qué justicia hay en que yo me vaya a ver una serie, una novela? ¿Qué justicia hay en que yo me pase trabajando mucho más de lo que es debido, en lugar de estar trabajando en las cosas de Dios? Entonces, tenemos que examinar lo que estamos haciendo, tenemos que examinar los tiempos que estamos agarrando y ver si es justo o no es justo. ¿Me entiendes? Y comprender la justicia, porque si vimos acá, este versículo, dice que el rey Artajerjes le dio, que era el rey de reyes, le dio la oportunidad y el respaldo a Esdras, porque él se había dedicado. Entonces nosotros vamos a tener respaldo de Dios si nosotros nos dedicamos. Si uno dice, bueno, yo me voy a dedicar a leer, yo me voy a dedicar a orar, yo me voy a dedicar, Dios va a proveer para lo suyo, para lo suyo. Porque él va a ver que mi hijo se está dedicando, entonces yo le voy a respaldar, porque sé que si yo lo formo en vida eterna, si yo lo formo en integridad, si yo lo formo en verdad, él va a ir y va a predicar mi palabra de verdad, y por eso, por lo tanto, le voy a proveer de mi palabra de vida eterna. Va a poner el respaldo en la persona, y le va a dar todo el recurso necesario para hacerlo. Por eso vemos, no solo es acá, creo que aquí también dice, cuando uno lee todo Esdras 7, dice que Dios al rey Artajerjes le dio a Esdras, le dio de madera. Inclusive también cuando leemos el libro de Nehemías, que él le dice al rey, mira rey, yo necesito ir a reconstruir Jerusalén, está destruida.
¿cuánto tiempo? Y le pregunta, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera en la edificación? Tanto tiempo, dice que le agradó el tiempo que le dijo el rey Artajerjes. Y dice que no solo le dio ese tiempo el rey Artajerjes, sino que también le pidió, mira, necesito que me envíes francos. ¿Para qué? Para que cuando vayan me franqueen. Es decir, para que no le destruyan mientras va a Jerusalén. Y también dice que le había pedido, ¿cómo se llama? Madera y no sé qué otras cosas más para la reconstrucción de las murallas. Y dice que ese rey, que era impío, se lo proveyó. ¿Cuánto nomás nuestro Rey de Reyes nos va a proveer lo que necesitamos? Como le digo, nos va a proveer de palabra, nos va a proveer de su espíritu, nos va a proveer de gloria, nos va a proveer de palabra profética, nos va a proveer de revelación, nos va a proveer de todo lo necesario. ¿Por qué? Porque ya dispusimos en nuestro corazón, ya preparamos en nuestro corazón la oración y el ministerio de la palabra. Ahora vamos a Lucas 10, dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y todas tus fuerzas y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto que está acá es justicia. ¿Amo yo a Dios mientras miro una película? ¿Sí o no? ¿Amo yo a Dios o estoy amando a mi prójimo mientras miro una película, una novela, redes sociales, etcétera? ¿Es justo? ¿Estoy amando? Porque eso es justicia. El amor es justicia. Si yo amo a Dios con toda mente, corazón y fuerzas, eso es justicia. De mi prójimo como a mí mismo, esto es justicia. Entonces yo puedo examinar todo lo que hago basado en esta justicia. Si no es esa justicia, yo puedo rechazarlo e irme a hacer lo que es justo. ¿Qué es lo justo? Ir a orar y a leer. Lo que hizo Pedro. No es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas. Pongan a personas para que lo hagan. O sea, esa fue la justicia de esas personas, el diaconado. Pero mi justicia, que yo tengo que estar pegado a la palabra de la oración. Entonces las personas a veces quieren ver a los ministros ahí arreglando sillas, limpiando mesas, pero ellos no están para eso. Ellos están para estar orando y leyendo y llevar la palabra de verdad. Hay personas que tienen esta justicia de que se cuidar los carros, si quieren llamarlo así, pues. Pero tampoco lo vemos a nivel congregacional, miremos en nuestro día a día. No es que yo necesariamente me vaya a parar a una iglesia y me ponga ahí a saludar a la gente, sino que mi justicia es estar aquí en la presencia de Dios y cuando Dios me necesite me envíe. Ahora, no es fallecer. Una cosa es, como vimos, la persistencia, no es fallecer, porque a veces podemos fallecer porque estamos en un arduo trabajo. Y ese fallecer también nos va a ayudar para poder estar en la lectura, porque uno puede tener mucho trabajo, muchos quehaceres, y uno puede desfallecer por tantos quehaceres. Y eso impide que nosotros podamos acercarnos. Veamos el ejemplo aquí en Moisés. Dice, Éxodo 18, dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Entonces la pregunta es, ¿qué tantas cosas estamos haciendo que nos estamos desfalleciendo y no nos permiten estar en comunión con Dios? Que tenemos que dejarlo hacer. Esto va un poco amarrado con los dos puntos anteriores del tiempo y con la cuestión de no es justo. Éxodo 18. Y dice aquí que él podía desfallecer. Le dio un consejo a Yetro, vas a desfallecer. Entonces, veamos el contexto completo de lo que pasa. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos y viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás. Esta palabra es importante, miren, no está bien lo que haces, ¿no? Porque a veces uno le dice a alguien, mira, no es correcto lo que estás haciendo, y ya como que se sienten ofendidos. Y el 18 dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo que es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo atraerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel,
y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y Moisés juzgaba todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este fue a su tierra. Entonces, esto de acá es bien importante. ¿Por qué? Porque como hemos visto, Moisés era una persona que tenía comunión con Dios, pero la cantidad de cosas que tenía que hacer le impedía estar con Dios. Entonces eso nos hace desfallecer y por consecuencia nos impide orar y leer. Entonces viene Yetro y Dios sabía que este Moisés no me hace caso. O no sé qué le dijo Dios, ¿no? Le manda a Yetro y Yetro le explica a Moisés lo que tiene que hacer. Le dijo, no hagas esto, haz mejor esto y esto. Entonces ese es un espíritu de sabiduría. Uno tiene que preguntarle a Dios y decirle, mira Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Por consecuencia tengo toda esta carga y no me permite acercarme a ti. ¿Qué es lo que estoy haciendo que me impide acercarme a ti? ¿Por cuál estoy desfalleciendo? Y esto va incluso amarrado a lo otro. Mira, estás jugando mucho, estás trabajando mucho, estás viendo muchas películas, estás viendo muchos videos, estás viendo otra cosa. Por eso estás desfalleciendo y necesitas acercarte a mí. Yo me recuerdo de esto también porque yo recuerdo que una vez yo estaba en la camioneta y yo decía, ¿por qué me siento tan mal si estoy leyendo todos los días? Yo cada vez que iba en la camioneta yo sacaba mi Biblia y me ponía a leer. Yo, por qué me siento así? Decía yo, si yo estoy leyendo la Biblia, pues, o sea, como digo, yo iba en la camioneta, iba leyendo, me iba al bus, me iba en la universidad, etcétera. Y me recuerdo que yo estaba en la camioneta y estaba leyendo la Biblia. Y me recuerdo que un señor se paró y se sentó a la par mía y me dijo, te vengo a ayudar, me dijo él. Yo así como, ¿cómo así que me viene a ayudar, ¿no? Porque en ese momento yo le estaba orando a Dios diciéndole que yo necesitaba saber qué estaba pasando. Y me recuerdo que se sentó a la par mía ese señor en la camioneta eh, y me dijo, mira, lo que tú tienes que hacer es orar. Y también me explicó, me dijo, mira, cuando ayunas por lo menos 3 veces o sea, 3 días, no ayunes solo mediodía o solo un día, ayunas 3 días seguidos. Y me comenzó a decir cosas la persona en el bus. Y ¿cómo se llama? Y me habló, pues, ¿me entienden? Me enseñó varias cosas y me dijo después que él era un pastor, que él tenía una iglesia por ahí, etcétera. Entonces, como digo, Dios, si ustedes oran, Dios le va a traer respuestas, porque están entrando. Entonces, yo estaba leyendo, sí, pero hacía falta orar, por lo cual estaba desfalleciendo, porque estaba perdiendo cierta parte de comunión. Entonces, ¿por qué? Por muchas cosas, mucho estudio, mucho trabajo, mucho de todo. Pero uno puede reacomodar las cosas conforme Dios le va guiando y uno ora a Dios, Dios le va a reacomodar los tiempos para que uno pueda orar, uno pueda leer, para no desfallecer y ver cómo acoplar todas las tareas que uno tiene que hacer para dividirlas. Por ejemplo, Moisés puede ser un super empresario que quiere hacer de todo, ¿va? Y ese nombre colocar personas encargadas y hacerlo. ¿Entienden? Este es uno de los consejos que también le doy a mi jefe, porque mi jefe era así. Prácticamente todo lo hacía, toda reunión, etcétera. Y ya después, pues ahora delega más las cosas y se ha liberado un poco más de muchas cargas. Persistir. Persistir porque dice, y nosotros persistiremos en la oración y el misterio de la palabra. Vimos que era ser constantes, es estar siempre al pendiente de eso. Y es cierto, ahorita que ya vimos todo lo que tenemos que hacer para prepararnos, ¿me entiende? ¿Qué cosas podemos hacer para prepararnos? Que las podemos aplicar ya, ¿me entiende? También ya estando haciendo eso, o sea, ya teniendo las cosas preparadas, hay que hacerlo todos los días. Todos los días ver qué espacios tenemos para orar, ver qué tiempos tenemos para orar, ver qué utensilios tenemos, o sea, ya sea celular, materiales, recursos. Por ejemplo, hay libros en internet sobre costumbres del antiguo tiempo. Cualquier cosa. Ahorita, como digo, ahorita hay tanta cosa, inclusive PDFs, libros digitales, todo, para hacerlo, pero tenemos que persistir. No es solo hacerlo una vez, sino que eso va evolucionando, es decir, cada vez más. Dios nos va abriendo y nos va abriendo las pautas para acercarnos y saber qué cosa en sabiduría tenemos que hacerlo. Pero tenemos que persistir. El ministerio de la palabra, ahorita ya me voy un poquito a la palabra, al ministerio de la palabra, que espero en Dios lo sigamos viendo ahorita, como digo, según lo que me vaya indicando el Señor también. El ministerio de la palabra dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Eso es el versículo que ya venimos hablando y prácticamente para todo es esto, como el título de la preparación, preparándonos para la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, todo lo que acabamos de ver, tanto la disposición de corazón que vimos ayer, la semana pasada, como hoy un poquito, como las preparaciones que podemos otorgar y quitar todas esas excusas, preparar nuestro corazón para hacerlo, ya entrar a lo que es la oración y el ministerio de la palabra. Porque prácticamente para todo fue lo de hoy, es para esto, para llegar a esto, la oración y el ministerio de la palabra. Y preparar todo eso que tenemos ahí, preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, para entregarnos a eso
y aprovechar todo espacio sin poner excusas, sin quitar, derrumbar todas esas cosas que también ya tenemos que son un poco religiosas o nosotros decimos, es que no, yo veo irreverente tal vez leer en el baño, ¿entienden? Pero, o sea, aprovecharlo, o sea, aprovechar ese espacio, aunque no lo vea irreverente aparentemente, pero la necesidad es más grande, la necesidad es más grande. Eh, bueno, aquí sabemos que ya hemos visto este versículo, que acabamos de leer, y dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. En el Espíritu, velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vemos acá que aquí habla otra vez de la oración, orando en todo tiempo, que es algo bien importante, orando en todo tiempo. Como les digo, uno, orar en todo tiempo, amargura, en tiempo de alegría, en tiempo de decadencia, tiempo de tristeza, tiempo de dolor, siempre orar en todo tiempo, de todo espacio de tiempo que yo tenga, hacerlo, que es parte de la oración y ministerio de la palabra. Aquí lo pueden cerrar un poquito, me voy un poquito rápido en esta parte. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Esto es parte del ministerio de la palabra, que es oír. A la vez anterior lo mencionamos. La oración es parte, porque es la oración, y ministerio de la palabra. En el ministerio de la palabra tenemos lo que es el oír. Es una de las cosas que necesitamos. Tenemos que prepararnos para oír. Por eso les indicaba yo de tener la audiobiblia, o tener, por ejemplo, un predicador o una enseñanza, cualquier cosa para estar aprendiendo. También alabanza, si queremos llamarlo, porque estamos oyendo, estamos ministrando nuestro oído. Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, si nos damos cuenta aquí, nos dice que esto se lo están diciendo a Timoteo, que Timoteo era un ministro de alto grado, por así decirlo, que no era cualquier persona, sino que era una persona que Pablo ya lo enviaba a hacer ciertas cosas a las iglesias. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué le dice? Dedícate, ocúpate en la lectura. Es decir, estate ocupado, no seas perezoso. Ocúpate en leer. Personas aquí dicen que esta lectura es una lectura pública. Y es parte, en original también se puede traducir como una lectura pública, pero de nada me sirve yo leer públicamente si no leo no íntimo. Entonces aquí está dando tantas las dos pautas, tanto la lectura privada como la lectura pública. Dice, ocúpate, 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 no seas perezoso, ocúpate. Ministerio de la palabra. Es lo que le hablaba de la justicia. ¿No es justo que? ¿No es justo que yo esté en Facebook? ¿Qué es lo más justo? Ocuparme la lectura. No es justo que yo esté en serie de televisión o en cualquier otras cosas o hablando con el novio o la novia, que a veces se pueden disparar hasta 3 horas con el novio y tal vez no agarran 1 hora para Dios. Entonces, ¿qué es más justo? ¿Ya? Y otra cosa que se da, dice, no, es que yo oro con ella porque ella va a ser mi amada, mi ayuda idónea, y se ponen a leer 2 horas o 1 hora entre ellos dos, y cuando están solos no leen nada. Entonces, igual está mal. Es incorrecto, ¿por qué? Porque tengo que dedicar yo tiempo a Dios. Ya, ok, bueno, mira, tenemos 2 horas, bueno, 1 hora lo voy a hacer con vos y 1 hora me voy a ir yo solito a orar o a leer. O sea, entonces tenemos oír, lectura, ministerio de la palabra, oír, leer. Ahorita vamos con Proverbios 2:1 que dice, hijo mío, si recibiré mis palabras y mis mandamientos, guardaré dentro de ti. ¿Qué es? Guardar. Y aquí muchos le llaman memorizar, pero ya tenemos que tomar que guardar, encierra en memorizar. Entonces tenemos oír, leer, guardar. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Oír, leer, guardar, meditar. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces tenemos oír, leer, meditar, guardar, escudriñar. Entonces esas son las 5 cosas que yo conozco. Puede ser que haya más, no lo sé. Pero por lo menos son 5 cosas que yo conozco y que trato de practicar. Puede ser que haya mucha más en el ministerio de la palabra. Como, miren, con respecto al ministerio de la palabra, todo esto es para ir a aprender yo. No estoy hablando nada de evangelizar, ni de predicar, ni profetizar, que es parte también del ministerio de la palabra. Pero yo estoy tratando ahorita de enfocarme en el aprendizaje, en el inquirir. Como ya hemos visto que había 3 cosas, ¿va? Inquirir, cumplir y enseñar. Y que habíamos hablado que inquirir
aplicaba estas 5 cosas, que era oír, escudriñar, leer, meditar, guardar, que es parte de ese inquirir. Aparte es que yo lo ponga, me enfoque en cumplirlo, que ese es otro tema, que es un tema más extenso, pero es parte del ministerio de la palabra, y también el enseñar, que también es parte del ministerio de la palabra. Pero yo quiero enfocarme en la parte que es necesaria, fundamental primeramente, porque nos habíamos dado cuenta, según la semana pasada, que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y corazón, y a tu prójimo, o amarás al Señor con tu mente y corazón, es esto, el inquirir. Cumplir era hacia mí mismo, y él hacia mi prójimo era enseñar, evangelizar, compartir, etc. Pero si yo tengo esto que está acá, voy a poder hacer lo demás se va a dar. Entonces ahora, el fruto de la oración y ministerio de la palabra. Como habíamos leído en Hechos, dice lo siguiente, decía, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ¿qué pasa? Como habíamos visto, si yo me enfoco en la oración y ministerio de la palabra, la palabra va a crecer. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la base de la oración y ministerio de la palabra? Porque vimos que la base del ministerio de la palabra era lo que dijo Esdras. Pero la base del ministerio de la oración y el ministerio de la palabra es la palabra. Y alguien dirá, pero no crees que es recursivo de que la palabra. No, yo estoy hablando de la palabra como Cristo. La base es el espíritu de Cristo, el verbo. El verbo es la base de la oración y el ministerio de la palabra. Porque si yo oro, ¿qué tengo que orar? Tengo que orar la palabra de Dios. Si yo leo, ¿qué tengo que orar? La palabra de Dios. Si yo escucho, ¿qué tengo que escuchar? La palabra de Dios. Si yo escudriño, ¿qué tengo que escudriñar? La palabra de Dios. Si yo guardo, ¿qué tengo que guardar? Tengo que guardar la palabra de Dios. Entonces, si yo medito la palabra de Dios. Entonces, la base de la oración y el ministerio de la palabra es la palabra. Es el espíritu de Cristo, es el verbo, es Cristo mismo. Ya, por eso dice que crecía la palabra del Señor. Es decir, crecía el espíritu de Cristo en mí. Por eso dice que es necesario que Él crezca y que yo mengue. Entonces, cuando yo me enfoco en la oración y el ministerio de la palabra, Cristo va a crecer. El espíritu de Cristo va a crecer en mí. Por lo tanto, se va a expandir el espíritu de Cristo. ¿Y qué va a llevar? A que se multiplique el número de los discípulos grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, no solo significa que el número crezca, sino que también crezca la obediencia. Entonces, si yo me dedico a eso, como le digo, no necesariamente veámoslo como la multitud se va a convertir, sino que el espíritu de Cristo en mí va a crecer, y la obediencia en mí va a crecer, porque estoy enfocado en la oración y el ministerio de la palabra. Y también, por consecuencia, cuando llegue el momento, Dios va a hacer crecer todo lo que hay en mí, en este sentido, para más personas. Porque me dice, mira, necesito que vayas a evangelizar, necesito que vayas a enseñar, necesito que vayas a hacer toda cosa. Comienza a enviar, o me comienza a mandar personas. Me la topo yo en la calle. No necesariamente veamos el concepto de ir a predicar en una iglesia o ir a predicar en estadios, sino que simple y sencillamente a la vuelta de esquina me puedo topar a alguien y le puedo hablar de Cristo, o le puedo compartir, o le puedo mandar un mensajito, etcétera. Entonces, con esto es todo lo de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No, Juanjo, Okay. realmente ahí la parte de la esencia del mensaje creo que es dedicarle más tiempo a Dios en la intimidad, en la oración, y estar empapados de su palabra para saber cómo guiarnos también en la oración. Exacto. Bueno, entonces, gracias por esto. Como digo, esperamos en Dios ya examinar ya más o menos en este orden. Como digo, creo que va a dedicar más al ministerio de la palabra, con lo que es no sé, creo que es este. Espero yo, como digo, aquí igual siempre que Dios nos va a dirigir, enfocarnos en el oír, ¿verdad? Primeramente, esta vez la otra semana vemos el oír, y después leer y todos los demás que necesitamos, según lo que Dios nos va indicando. Y pues si nadie tiene dudas, cerramos esto orando y que Dios nos ayude para ser restaurados en todo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos estás dando de aprender, de conocer, de vivir para ti. Te pedimos perdón por todas las faltas que hemos cometido. Te pedimos perdón por irnos en injusticia. Te pedimos perdón por no hacer las cosas debidas a ti. Te pedimos perdón por no llegar delante de ti y pedir lo que necesitamos en oración. Ayúdanos para poder tomar la gran importancia acerca de la palabra, acerca de la bondad que hay en ti, y no ponernos excusas en nuestro corazón porque lo hacemos demasiado, ¿verdad, Padre? Ponemos excusas en nuestro corazón, y te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos ayudes de todo corazón para nosotros poder amar,
poder bendecir, poder añorar tu presencia, poder entregarnos a la oración y ministerio de la palabra, para que tu palabra crezca en nosotros y nosotros podamos ser obedientes. Te agradecemos por todo el amor que tú nos has dado. Te pedimos poder llevar la palabra de verdad y poder enseñarla, predicarla y ponerla por obra y ser fieles a tu nombre. Te agradecemos por todo este amor, por toda esta pauta, por toda esta verdad, por toda esta justicia. Y ayúdanos a ser obedientes y a poder ser sensatos en Cristo Jesús. Gracias por todo el amor que nos has dado, gracias por toda la fidelidad que nos has dado. Ayúdanos a poder poner por obra toda tu palabra, para poder motivarnos en ti, para orar, ir delante de ti ahorita y pedir que nos motives, pedir que nos reveles, pedir que todo para poder dedicarnos aún más cada día más, porque las motivaciones son constantes. Cada día me pueden motivar más conforme a la palabra. Te damos las gracias en Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor bendito, amén y amén. Entonces, Amén. Ahí estamos. Primeramente, Dios, nos vemos ¿cómo se llama? El Lunes. Lunes, ya me perdí. El lunes, y para continuar siempre leyendo Marco, ¿verdad? Y ahí estamos. Igual siempre con esto lo voy a tratar de subir entre hoy y mañana, para poner al día también con los demás temas, ¿no? Y pues, gracias por todo, y ahí estamos al pendiente para cualquier cosa. A vos gracias, que Dios te bendiga, Juanjo, ¿oíste? Bendiciones. Buena la palabra, buena, eso vitamina al espíritu. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga, gracias. Bendiciones.